Hola, bienvenidos a nuestro espacio de reflexión y comunión con Dios. Hoy quiero invitarte a tomar un descanso del ajetreo del día y permitirte un momento de renovación espiritual. Sumerjámonos juntos en el Salmo 143, uno de los textos más poderosos y reconfortantes de las Escrituras. Él nos enseña cómo entregar nuestras preocupaciones a Dios y confiar en Él para que nos guíe a través de las dificultades. ¿Cuántas veces te despiertas sintiendo el peso de tus responsabilidades, con la mente llena de preocupaciones y el corazón ansioso? Todos enfrentamos momentos como este. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que incluso en los días más difíciles podemos encontrar alivio y esperanza al poner todo en las manos del Señor. El Salmo 143 es una invitación a entregar nuestros miedos e incertidumbres a quien tiene el poder de renovarnos y dirigirnos. Así que prepárate para descubrir verdades transformadoras que podrían cambiar el curso de tu día y, quién sabe, tu vida. El Salmo 143 nos lleva a un momento extremadamente vulnerable en la vida del rey David. No sabemos exactamente el contexto concreto que le llevó a escribir estas palabras. Pero una cosa está clara. Estaba atravesando una de las fases más difíciles de su camino. El tono de este salmo es de llanto sincero y urgente, como si David estuviera poniendo todo el peso de su corazón ante Dios. David comienza este salmo pidiéndole a Dios que escuche su oración y responda con fidelidad y justicia. Aquí vemos la profundidad de su relación con el Creador. Reconoce que no está solo en su dolor. Al mismo tiempo, también comprende que él mismo no es digno de presentarse ante Dios. Esta combinación de humildad y confianza es un poderoso ejemplo para todos nosotros. Después de todo, ¿cuántas veces nos sentimos abrumados por los problemas y olvidamos que tenemos un Dios fiel, dispuesto a escucharnos en cualquier situación? Al leer el Salmo 143, nos damos cuenta de que es un reflejo honesto de la condición humana. En sus palabras, David habla de perseguidores implacables, de sentimientos de opresión y oscuridad. Describe una sensación de agotamiento espiritual, como si su alma estuviera tan seca como una tierra árida. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así también nosotros, con las fuerzas agotadas por las luchas de la vida? Este salmo nos muestra que, incluso en los momentos de mayor fragilidad, podemos abrir nuestro corazón completamente a Dios, confiando en que Él es capaz de renovarnos. La entrega total que David demuestra en el Salmo 143 es una invitación para que nosotros hagamos lo mismo. No intenta ocultar su dolor ni enmascarar su vulnerabilidad. En cambio, se presenta tal como es, débil, abatido y sediento de dirección. Esto nos anima a ser honestos en nuestra oración, poniendo todas nuestras preocupaciones ante Dios y buscando su presencia para fortalecernos. Este salmo nos muestra que no estamos solos en nuestras batallas. Así como Dios fue el refugio y la fortaleza de David, también puede serlo el nuestro. A medida que avancemos en esta reflexión, exploraremos versículo a versículo las profundas lecciones que nos ofrece este texto, comenzando por el llamado de David a la justicia divina. Prepárate para una inmersión que traerá esperanza y dirección a tu corazón. Escucha mi oración, Señor, escucha mi clamor por misericordia. En tu fidelidad y justicia, ven a mi encuentro. No lleves a tu siervo a juicio, porque ningún viviente es justo delante de ti. Salmo 143, 1, 2. Con estas palabras iniciales, David marca el tono de todo el Salmo, un grito sincero y dependiente. No busca su justificación en sus propios méritos, sino en la fidelidad y la justicia de Dios. Esta postura es increíble, ya que demuestra que David comprende la grandeza de Dios y al mismo tiempo su propia fragilidad. Cuando le pide a Dios que venga a él, vemos su profundo anhelo de intervención divina. David sabe que ningún ser humano es lo suficientemente justo como para presentarse ante Dios sin su misericordia.
Esto nos recuerda nuestra propia condición. Somos pecadores, pero tenemos un Dios fiel, dispuesto a escucharnos y actuar en nuestro favor. ¿Cómo podemos hoy hacer este mismo llamamiento? A menudo nos sentimos tentados a afrontar nuestras luchas solos, pensando que debemos resolverlas antes de buscar la ayuda divina. Pero el Salmo 143 nos enseña que Dios no espera la perfección. Se espera un corazón sincero y contrito. Cuando clamamos por su justicia, reconocemos que solo Él puede traer verdadera paz y resolución a los conflictos en nuestras vidas. Lo que hace que este llamamiento sea aún más poderoso es la mención de la fidelidad de Dios. David nos recuerda que Dios es consistente en su amor y sus promesas. Incluso cuando seamos infieles o débiles, Él sigue siendo el mismo. Esta verdad debería darnos confianza para acercarnos a Él con valentía, sabiendo que no seremos rechazados. A medida que continuamos en esta reflexión, veremos cómo David pasa de un grito desesperado a una declaración de confianza. Pero antes de eso, exploremos las palabras que usa para describir el peso de sus preocupaciones y cómo esto refleja nuestra propia experiencia. Quédate conmigo mientras nos sumergimos más profundamente en este viaje espiritual. El enemigo me persigue y me aplasta hasta el suelo. Me hace habitar en tinieblas, como aquellos que llevan mucho tiempo muertos. Por tanto, mi espíritu está desanimado. Mi corazón está entrando en pánico dentro de mí. Salmo 143, 3, 4. David no duda en exponer la profundidad de su angustia. Sus palabras pintan un cuadro de intenso sufrimiento. Se siente aplastado, como si lo hubieran abandonado en completa oscuridad. Esta descripción nos resulta dolorosamente familiar a muchos de nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, como si estuviéramos rodeados de situaciones que parecen imposibles de superar? El enemigo que menciona David se puede interpretar de varias maneras. Para él, podría ser un acosador. Literal, alguien que intentó quitarle la vida. Para nosotros, este enemigo puede tomar diferentes formas: desafíos financieros, problemas familiares, dudas espirituales o incluso luchas internas contra la ansiedad y el miedo. No importa cuál sea la causa, la sensación de estar abrumado es algo que todos hemos enfrentado. La descripción que hace David de vivir en la oscuridad y sentirse desanimado en espíritu es profundamente conmovedora. Habla de un corazón en pánico, una emoción que muchos reconocen en momentos de crisis. Pero lo que hace que este pasaje sea poderoso es el hecho de que David no oculta sus emociones a Dios. Lleva su miedo y desesperación directamente al Señor, sabiendo que solo Él puede ofrecer consuelo. En estos versículos aprendemos que es normal sentirse desanimado en tiempos difíciles. La clave es qué hacemos con esos sentimientos. David no permite que la desesperación lo consuma por completo. Elige clamar a Dios. Esta elección nos enseña una valiosa lección. Cuando afrontamos el peso de las preocupaciones, debemos recurrir a aquel que es nuestra fuente de fortaleza y esperanza. Al identificarnos con las palabras de David, recordamos que no estamos solos en nuestro dolor. Así como Dios estuvo presente con David en su sufrimiento, también está con nosotros. En el siguiente punto, reflexionaremos sobre cómo recordar las obras de Dios en el pasado puede traer renovación a nuestro espíritu en medio de la adversidad. Recuerdo los días de antaño, medito en todas tus obras y considero las obras de tus manos. Salmo 143, 5. Después de exponer su dolor y el peso de sus preocupaciones, David nos ofrece una clave poderosa para encontrar esperanza en medio de la adversidad: recordar las obras de Dios en el pasado. Este versículo nos enseña que incluso cuando el presente parece oscuro, podemos encontrar consuelo y dirección, reflexionando sobre lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas y en la historia de su pueblo. Cuando David dice que medita en las
Obras de Dios nos muestra la importancia de tomarse un tiempo para reflexionar. A menudo estamos tan ocupados tratando de resolver nuestros problemas que nos olvidamos de detenernos y recordar que el mismo Dios que nos ayudó antes puede ayudarnos ahora. La meditación es más que simplemente pensar, es reflexionar profundamente, permitiendo que esos recuerdos fortalezcan nuestra fe y nos den confianza para seguir adelante. Considere por un momento, ¿cuáles son sus recuerdos de momentos en que Dios respondió sus oraciones, proveyó de maneras inesperadas o trajo paz en medio del caos? Recordar estos momentos es como reavivar una llama que puede estar a punto de apagarse. David hace exactamente eso. Mira hacia atrás y encuentra fuerza en lo que Dios ya ha realizado, incluso cuando su presente parece incierto. Además, al considerar las obras de las manos de Dios, David reconoce la grandeza del Creador. Nos recuerda que el mismo Dios que sostiene el universo es quien cuida de nosotros. Individualmente, cuando nos detenemos a admirar la creación, reflexionamos sobre su fidelidad y soberanía. Esto nos ayuda a poner nuestros problemas en perspectiva, confiando en que Él tiene el control. Siguiendo el ejemplo de David, tenemos el desafío de cultivar una memoria espiritual. Esto significa documentar y reflexionar sobre los momentos en los que experimentamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Así, cuando afrontemos nuevos desafíos, tendremos estos recuerdos como base de fe y esperanza. En el siguiente punto veremos cómo esta reflexión lleva a David a buscar aún más intensamente la presencia de Dios, expresando su sed espiritual a través de la oración sincera y profunda. Te extiendo mis manos, mi alma tiene sed de ti como tierra seca. Salmo 143:6. David nos presenta una imagen poderosa en este versículo, sus manos levantadas en oración, y su alma sedienta de la presencia de Dios. Esta expresión de búsqueda intensa revela un corazón que reconoce su total dependencia del Creador. Compara su necesidad de Dios con una tierra seca que anhela que la lluvia sea renovada. Esta metáfora capta no solo la urgencia de su oración, sino también la profundidad de su desesperación espiritual. Levantar las manos a Dios es un gesto de entrega y humildad. Es como si David dijera, Señor, no puedo manejar esto solo, te necesito. Muchas veces en nuestro camino nos enfrentamos a momentos en los que las palabras no alcanzan para expresar lo que sentimos. En estos momentos, nuestras acciones hablan más fuerte. Al igual que David, estamos invitados a entregarnos completamente a Dios, confiando en que Él suplirá nuestras necesidades. La sed que menciona David no es algo superficial, es un anhelo profundo, que solo puede satisfacerse con la presencia de Dios. ¿Cuántas veces buscamos llenar este vacío con otras cosas? Trabajo, relaciones, logros materiales, solo para darnos cuenta de que ninguna de ellas brinda una satisfacción duradera. El Salmo 143 nos recuerda que la verdadera saciedad viene del Señor. Él es la fuente de agua viva que renueva, fortalece y nos da propósito. Este versículo también nos desafía a reflexionar sobre la intensidad de nuestra búsqueda de Dios. Le hemos extendido genuinamente nuestras manos. ¿Hemos expresado nuestra sed espiritual en oración o hemos dejado que las distracciones cotidianas ahoguen nuestra conexión con el Creador? David nos inspira a hacer una pausa, a volvernos plenamente a Dios y a permitirle que nos llene con su presencia. Al meditar en este gesto de David, nos animamos a acercarnos a Dios con sinceridad y confianza, sabiendo que Él ve nuestras manos levantadas y escucha el clamor de nuestra alma. En el siguiente punto, exploraremos el clamor de David por una respuesta inmediata de Dios, reflexionando sobre cómo lidiar con el silencio divino y la espera en nuestro viaje espiritual. Respóndeme pronto, Señor. Mi espíritu cae. No escondas de mí tu rostro. No sea que seré como los que descienden al hoyo. Salmo 143:7.
David, en medio de su vulnerabilidad, nos presenta un grito que resuena en nuestros corazones en tiempos de desesperación, la necesidad de una respuesta urgente de Dios. Cuando dice, respóndeme rápido, no es una petición casual. Es un grito de ayuda de alguien que se siente al borde del colapso emocional y espiritual. Este versículo nos enseña sobre la intensidad de la búsqueda de David y al mismo tiempo nos permite reflexionar sobre cómo afrontar los momentos en los que necesitamos desesperadamente la intervención divina. La expresión «mi espíritu se hunde» es profundamente humana. David reconoce que no tiene fuerzas para afrontar lo que tiene delante. Este reconocimiento es liberador, porque nos recuerda que Dios no requiere que seamos fuertes todo el tiempo. Él quiere que recurramos a Él, incluso en nuestra mayor debilidad. Es cuando admitimos nuestras limitaciones que experimentamos la gracia fortalecedora de Dios. El temor de ser como los que descienden al abismo refleja el temor a la completa separación de Dios. Para David, la ausencia de Dios equivaldría a la muerte, pues sabía que la verdadera vida proviene de la cercanía al Creador. Esto nos desafía a evaluar cuánto valoramos la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Estamos clamando su intervención con el mismo fervor? ¿Somos conscientes de nuestra dependencia de Él en todos los aspectos de nuestra existencia? Cuando enfrentamos el silencio de Dios, como le pareció a David, somos llamados a perseverar en nuestra fe. A veces, el silencio de Dios no significa ausencia, sino una invitación a profundizar nuestra confianza en Él. Este versículo nos muestra que es válido expresar nuestras ansiedades en oración, presentando nuestros miedos y pidiendo la intervención divina. Dios no se ofende por nuestra urgencia, Él abraza nuestras emociones con amor. Al conectarnos con el clamor de David, aprendemos que los tiempos de Dios no siempre corresponden a los nuestros, pero Él nunca es ajeno a nuestras necesidades. A medida que continuamos nuestro viaje por el Salmo 143, veremos cómo confiar en el amor y la dirección divinos es el siguiente paso natural después de presentar nuestras peticiones urgentes. Quédese conmigo mientras exploramos el versículo 8 y las lecciones que nos trae que cambian nuestras vidas. Déjame saber de tu amor leal por la mañana, porque en ti confío. Muéstrame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Salmo 143, 8. En este versículo, David cambia el tono de su oración de un grito desesperado a una declaración de confianza en el amor de Dios y una búsqueda sincera de dirección. Reconoce que incluso en medio de las dificultades es el amor leal del Señor el que trae renovación y propósito a cada nuevo día. Cuando David pide oír del amor leal de Dios por la mañana, no se refiere solo al comienzo literal del día, sino simbólicamente a un nuevo comienzo, una renovación. Esta expresión nos enseña a buscar la presencia de Dios desde temprano, antes de enfrentar los desafíos que cada día puede traer. Es en el silencio de la mañana, en la quietud del alma, que podemos escuchar su voz y recordar su fidelidad. La confianza de David en Dios es inquebrantable, incluso en medio del caos. Afirma, porque en ti confío. Esta frase nos desafía a reflexionar sobre el origen de nuestra confianza. A menudo ponemos nuestra seguridad en los recursos materiales, en nuestras capacidades o en otras personas. Pero David nos recuerda que la verdadera seguridad solo se puede encontrar en Dios. Él es el ancla firme cuando todo a nuestro alrededor parece inestable. La petición «muéstrame el camino que debo seguir» revela la humildad de David. No confía en su propia sabiduría o experiencia, sino que se presenta ante Dios reconociendo que necesita su dirección. Esta petición es tan relevante para nosotros hoy como lo fue para David. En un mundo lleno de caminos y opciones, es fácil sentirse perdido. Sin embargo, cuando buscamos la dirección de
Dios, encontramos la paz que proviene de saber que estamos caminando según su voluntad. Cuando David dice, porque a ti levanto mi alma, expresa entrega total. Reconoce que solo Dios puede guiar su alma al lugar correcto, trayendo paz y seguridad. Esta rendición es un recordatorio de que debemos dejar de controlar y confiar en que Dios tiene lo mejor para nosotros. Este versículo nos enseña a comenzar nuestros días con oración y entrega. Nos anima a confiar en el amor inquebrantable de Dios y a buscar su dirección en todas las áreas de nuestras vidas. En el siguiente punto, exploraremos cómo David pide protección y aprendizaje, destacando la importancia de depender de Dios en medio de las luchas internas y externas. Sigamos juntos en este camino de reflexión y renovación. Líbrame de mis enemigos, Señor, porque en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por terreno llano. Salmo 143, 9, 10. En este extracto, David une dos aspectos fundamentales de nuestro camino espiritual: la búsqueda de la protección divina y el deseo de aprender a vivir según la voluntad de Dios. Reconoce que en tiempos de tribulación, solo el Señor puede ser el refugio seguro y que para vivir una vida plena es necesario depender de la guía del Espíritu de Dios. La petición de protección de David es directa: líbrame de mis enemigos. Estos enemigos pueden interpretarse de manera amplia, no solo como personas que intentaron hacerle daño, sino también como fuerzas internas o externas que amenazan su paz y seguridad. Para nosotros, estos enemigos pueden ser miedos, dudas, tentaciones o circunstancias que parecen incontrolables. Cuando clamamos por la liberación de Dios, recordamos que Él es poderoso para guardarnos y protegernos de todo lo que intenta alejarnos de Él. La frase «porque en ti me refugio» refleja confianza total. David no busca refugio en sí mismo ni en los recursos humanos, sino en Dios. Esto nos desafía a reflexionar sobre dónde hemos estado buscando seguridad. Con demasiada frecuencia recurrimos a soluciones temporales, cuando la verdadera protección está en manos de Dios, quien es nuestro refugio inquebrantable. Entonces David hace una petición aún más profunda: enséñame a hacer tu voluntad. Aquí demuestra que su búsqueda de Dios va más allá de la protección física. Anhela una transformación interior. Conocer la voluntad de Dios no es automático. Es un aprendizaje continuo, un proceso que requiere humildad y dependencia del Espíritu Santo. Esta petición nos recuerda que seguir a Dios no se trata solo de buscar sus bendiciones, sino también de alinear nuestras vidas con sus propósitos. David también pide que el buen Espíritu de Dios lo guíe por terreno llano. Esta metáfora del terreno llano simboliza un viaje sin tropiezos, un camino donde prevalecen la paz y la claridad. Cuando confiamos en que el Espíritu Santo nos guíe, tenemos el poder para evitar trampas espirituales y afrontar las dificultades de la vida con sabiduría y equilibrio. Estos versículos nos desafían a confiar en Dios no solo para que nos proteja, sino también para que nos enseñe cómo vivir de acuerdo con su voluntad. A medida que buscamos su refugio y guía, experimentamos una relación más profunda con Él, que moldea nuestro carácter y nos da la fuerza para enfrentar cualquier situación. En el siguiente punto, veremos cómo David dirige su oración a la gloria de Dios, pidiendo renovación espiritual como testimonio de su fe. Exploremos juntos esta poderosa lección del versículo 11. Por amor de tu nombre, Señor, preserva mi vida. En tu justicia, sácame de esta angustia. Salmos 143, 11. En este versículo, David revela la motivación central de su oración: el deseo de que su vida glorifique el nombre de Dios. No solo busca la liberación para sí mismo, sino que la bondad y la justicia de Dios se manifiesten a través de su historia. Esta perspectiva nos enseña que nuestras oraciones deben ir más
allá de las necesidades inmediatas e incluir el propósito mayor de honrar a Dios en todo lo que hacemos. La expresión «por amor de tu nombre» es profunda. David reconoce que la preservación de su vida está directamente ligada al carácter de Dios, que es fiel y justo. No apela a su propia bondad o méritos, sino a quién es Dios. Esto nos recuerda que nuestras oraciones también deben estar basadas en el carácter de Dios, quien está lleno de misericordia, compasión y fidelidad. David pide a Dios que lo preserve de la angustia, pero no por motivos egoístas. Entiende que su liberación servirá como testimonio del poder y la justicia de Dios. Asimismo, cuando buscamos la ayuda de Dios en nuestras luchas, debemos recordar que cada victoria puede convertirse en una oportunidad para glorificar su nombre y fortalecer la fe de los demás. Este versículo también resalta la justicia de Dios como un elemento central en nuestras vidas. La justicia de Dios no solo nos libera de circunstancias difíciles, sino que también nos encamina por el camino de la restauración espiritual. Cuando buscamos su justicia, somos renovados y empoderados para vivir de una manera que refleje su carácter. En nuestras propias oraciones es importante incluir la motivación de vivir para la gloria de Dios. Como David, podemos clamar para que nuestras vidas sean preservadas, no solo para nuestro beneficio, sino para que podamos ser instrumentos de su amor, bondad y poder en este mundo. En el siguiente y último punto, veremos cómo David concluye su oración con la certeza de la victoria en Dios, confiando en que Él destruirá todo lo que amenace su paz y seguridad. Quédese conmigo mientras exploramos el poder transformador del versículo 12. En tu fidelidad, aniquila a mis enemigos, extermina a todos los adversarios de mi alma, porque soy tu siervo. Salmo 143, 12. David termina su oración con una audaz declaración de fe y confianza en la justicia de Dios. Le pide al Señor que actúe con poder contra sus enemigos, no solo como un acto de defensa, sino como una expresión de la fidelidad de Dios hacia quienes le sirven. Este versículo nos enseña sobre la certeza que podemos tener en la victoria divina y en el cuidado que Dios ofrece a quienes le son fieles. La expresión «en tu fidelidad» revela que David basa su petición en la naturaleza inmutable de Dios. Él sabe que Dios es leal a su pacto y nunca abandonará a los que le pertenecen. Esto nos da confianza para orar con valentía, sabiendo que no dependemos de nuestras propias fuerzas, sino del carácter de un Dios justo y fiel, y siempre presente. Los enemigos que menciona David representan todo lo que amenaza la paz del alma, ya sean personas, circunstancias externas o batallas internas como el miedo, la duda y la desesperación. Confía en que Dios no solo protegerá, sino que también erradicará estas amenazas, garantizando la libertad espiritual y emocional. Nos recuerda que en Dios tenemos un refugio seguro, donde nada puede separarnos de su amor y cuidado. David también reafirma su identidad cuando dice, «porque yo soy tu siervo». Esta frase es significativa porque muestra que se somete completamente a la voluntad de Dios. No busca venganza personal, sino que confía en que Dios actuará en su perfecta justicia. Para nosotros, esto significa entregar nuestras luchas a Dios, permitirle obrar en su tiempo y a su manera, sabiendo que sus caminos son siempre mejores que los nuestros. Este versículo final nos invita a vivir con la certeza de que Dios tiene la última palabra en nuestras batallas. Él es fiel para protegernos, restaurarnos y traernos la victoria sobre todo lo que intenta alejarnos de Él. Mientras confiamos en su justicia, podemos descansar sabiendo que Él es capaz de transformar nuestras luchas en testimonios de su gloria.
Así, el Salmo 143 termina con un poderoso recordatorio de que somos siervos de un Dios fiel y soberano. Nuestra confianza debe estar siempre en Él, que es nuestra fortaleza y libertador. En el siguiente paso, concluiremos este guión con un mensaje motivador y una invitación a la reflexión y la acción espiritual. Terminemos este viaje juntos con una esperanza renovada. El Salmo 143 nos lleva a través de un viaje de vulnerabilidad, entrega y confianza. Nos recuerda que en medio de nuestras luchas más difíciles siempre podemos acudir al Señor honestamente, sabiendo que Él es fiel para escucharnos y actuar en nuestro nombre. Al igual que David, estamos invitados a clamar, reflexionar sobre las obras de Dios, buscar su dirección y confiar en su amor inquebrantable y su justicia inagotable. Las palabras de David nos enseñan que no necesitamos enfrentar nuestras batallas solos. Dios es nuestro refugio seguro, quien transforma nuestra angustia en paz y nos conduce por terreno llano. Él es el Dios que renueva nuestras fuerzas y nos guía con amor, incluso cuando el camino parece incierto. Así que hoy, haz una pausa y lleva tus preocupaciones al Señor. Él es fiel para responder a tu clamor. Confía en Él, medita en sus promesas y permite que su presencia renueve tu alma. Recuerda que cada victoria en tu vida es una oportunidad para glorificar el nombre de Dios e inspirar a otros a hacer lo mismo. Si este salmo te ha tocado el corazón, te animo a que lo pongas en práctica en tu vida diaria. Comienza el día buscando la presencia de Dios en oración. Reflexiona sobre sus obras y pídele que guíe cada uno de tus pasos. Confía en su fidelidad y permítele transformar tus luchas en testimonios de victoria. Si fuiste bendecido con este mensaje, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar esta palabra de esperanza. Suscríbete al canal para seguir recibiendo reflexiones que renuevan la fe y fortalecen el espíritu. Que Dios bendiga ricamente tu vida y renueve el rumbo de tu día. Hasta la próxima.